Bien, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Carolina Cifuentes, docente de la Cátedra de Sociedades. Bueno, hoy vamos a tener el desarrollo del tema 5, el socio. Bueno, para esto básicamente, bueno, voy a hacer el desarrollo de la clase con respecto a la bibliografía. Ya la doctora Basso y la doctora Barrau supongo que habrán subido la bibliografía específica, bien, obviamente la Ley General de Sociedades, y además, bueno, la literatura propia de sociedades de diversos autores que existen, bien, ya sea Ricardo Nissen, Vítolo, bien, Verón, la Ley de Sociedades Comentadas, la ley de Perciavale comentada, que es muy práctica a los fines del estudio por parte de los estudiantes de ciencias económicas. Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a comenzar con el PowerPoint, ¿sí? De la clase de hoy, ¿sí? Bueno, bueno, el tema de hoy, bien, acá es, perdón, es tema 6, bien, los socios, derechos y obligaciones, adquisición, pérdida de su condición, de los socios, nombre social, domicilio social, y vamos a ver algo de la disposición administrativa 45 del 2015 de la Dirección General de Personas Jurídicas eh, y la Ley General de Sociedades, por supuesto. Bueno, el socio. Cuando comenzamos a hablar de socio, es necesario saber definir bien cuándo se adquiere la condición de socio, ¿sí? En principio, la condición de socio es el conjunto de derechos y obligaciones, bien, que tiene toda persona que voluntariamente presta su consentimiento para formar parte de, digamos, de esta sociedad, ¿sí? Al momento de la constitución de la sociedad, y que esta condición de socio es obviamente está regida por la voluntad de las partes, ¿sí? Y es renunciable, transferible, ¿sí? Y modificable por la autonomía de la voluntad de las partes. Cuando yo hablo de el socio, su condición, es necesario saber cuáles son las causales en las cuales se adquiere la condición de socio. En principio, una de las principales causales es en el acto fundacional, ¿sí? O sea, una vez que la sociedad se constituye, en el acto constitutivo, bien, es una de las formas de constituir, una forma de adquirir la condición de socio, y a posteriori puede suceder, específicamente en materia de sociedades anónimas, cuando la sociedad decide llevar a cabo un aumento de capital, bien, hay una posibilidad que a posteriori pueda también adquirir la condición de socio. Eh, Otra de las causales, la cual se puede adquirir la condición de socio, es por medio de la adquisición, ¿sí? De partes de interés, cuotas o acciones, es decir, son las partes representativas del capital de una sociedad de personas. Bien, las cuotas son las partes representativas del capital de una SRL, y las acciones son la parte representativa del capital de una sociedad anónima. Obviamente que cuando estamos hablando de partes de interés, en aquellas sociedades donde rige la unanimidad, la manera mediante la cual se puede adquirir esta transferencia, bien, de parte de interés, se requiere la unanimidad del resto de los socios, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en las sociedades anónimas, en las SRL, donde la forma mediante la cual se transmite bien las acciones o las cuotas, el negocio jurídico se denomina cesión de cuotas o cesión de acciones, y en principio bien rige el principio de la libertad de la transmisión de las acciones y de las cuotas. En materia de sociedades anónimas está previsto en el artículo 214 de la Ley General de Sociedades, y en materia de SRL está previsto en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades. A diferencia de las sociedades de personas,
como dije al principio, en donde rige la unanimidad a los efectos de lograr la transferencia de la parte de interés a un tercero, por la gran relevancia que se otorga a la condición o calidad de socio, y esto está previsto en el artículo 131 de la Ley General de Sociedades. Otra de las formas de adquisición de socio, yo dije recién, es por adquisición a título, puede ser a título gratuito, ¿sí? O a título oneroso, ¿bien? Cuando hablamos de el tema de la onerosidad, digamos, nos estamos refiriendo a la cesión, ¿sí? Que es el negocio jurídico por excelencia, donde se materializa, bien, la transmisión de las cuotas o de las acciones. Otra forma de adquisición de la condición de socio se puede dar cuando se produce la muerte de un socio. La muerte de un socio es una causal de resolución parcial, está previsto en el artículo 90 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Pero el 90 también prevé la posibilidad de que preexista lo que se denomina pacto de continuación de los herederos. Básicamente este es un instituto que se da para no todos los tipos societarios, sino que la ley habla específicamente de las sociedades colectivas, la sociedad de capital de industria, sociedad en comandita simple, ¿sí? Y SRL, bien, en donde existe la posibilidad de que preexiste un pacto de continuación de los herederos una vez que se produce el fallecimiento del socio. En la SRL está previsto en el 155, la Ley General de Sociedades, y en el 90, bien, está previsto para ese instituto, digamos, de resolución parcial, una de las causales, mediante la cual, preexistiendo el pacto de continuación, los herederos continúan la persona del causante y se incorporan a la sociedad como socios. Otra causal de adquisición de la condición de socio puede ser por medio de una sentencia judicial, ¿sí? Se da específicamente perdón, hay que ver acá qué pasó. Compartir. Bien. Volvemos de vuelta. Con respecto a la pérdida de la condición de socio, con respecto a las causales de pérdida, yo dije, una es como alguien adquiere la condición de socio, también alguien la pierde, ¿sí? Cuando hablamos de el negocio jurídico, que sería básicamente la cesión de acciones y la sección de las cuotas, bien, también en este caso existiría alguien que pierde la condición y alguien que adquiere la condición, o sea, por cesión de acciones, de cuotas o de partes de interés. Otra causal de pérdida de la condición de socio puede ser por la muerte, ¿sí? No preexistiendo un pacto de continuación de los herederos, también en este caso
existe, digamos, la pérdida de la condición de socio, artículo 90 de la Ley General de Sociedades, y cuando hablamos de cesión de cuotas y de acciones, me estoy refiriendo del artículo 152 de la Ley General de Sociedades, y del artículo 214 en materia de sociedades anónimas. Y cuando me refiero a sociedades de personas, me refiero al artículo 130, cuando requiere la unanimidad para, como dice la ley, se requiere para transferir la parte de interés a un tercero. ¿Qué otra causal de pérdida de la condición de socio hay? Bueno, por exclusión. Cuando yo hablo de exclusión, la ley en el artículo 91 se refiere a la exclusión con justa causa. También es una causal de resolución parcial. Se da básicamente en las sociedades de personas, ¿sí? Colectiva, en comandita simple, sociedad de capital e industria, ¿sí? En cuyo caso lo que la ley establece que la justa causa, cuando hablo de justa causa, ¿qué se entiende por justa causa? La justa causa es el grave incumplimiento de las obligaciones. ¿Y qué se entiende por el grave incumplimiento de las obligaciones? ¿Sí? Cuando incurre en grave incumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, la mora en la integración de los aportes. ¿Bien? Artículo 37. ¿Sí? Cuando el socio es moroso, ¿sí? Al integrar el aporte, puede ser una causal de resolución parcial y por ende es una causal de exclusión con justa causa. También la ley en el artículo 90 agrega otras causales de exclusión, como son la inhabilitación, bien, la inhabilidad, bien, la quiebra, bien, del socio, también como causales. ¿Qué otra causal, además de la que venimos desarrollando, existe? El derecho de receso. Bien, el receso básicamente está previsto en el artículo 245 y 160 de la Ley General de Sociedades, en donde en el receso básicamente se da cuando es un instituto propio de las sociedades anónimas, que se da cuando existen determinados supuestos a la hora de deliberar una sociedad anónima, en las cuales la ley bien otorga la posibilidad al accionista que votó en contra o el que estuvo ausente poder retirarse, ¿sí? Dentro de un determinado plazo que prevé la ley, para determinados supuestos especiales, no en cualquier supuesto, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de fusión, en los casos de cesión, en los casos de transformación, de prórroga, reconducción, ¿sí? En los casos de aumento de capital decidido por asamblea extraordinaria que implique un efectivo desembolso al accionista, en los casos de fusión propia, ¿sí? Entonces esos casos, bien, el socio que votó en contra o estuvo ausente, pueden receder, pueden retirarse de la sociedad y por ende tienen derecho a que se le reembolse su participación. Bueno, y también otra causal de pérdida de la condición de socio puede ser por la disolución de la sociedad. Bien, una vez que la sociedad ha entrado en este íter disolutorio, bien, íter liquidatorio, bien, acaecida la causal de disolución, entramos en un proceso liquidatorio, donde este proceso liquidatorio, digamos, condensa 3 operaciones claramente diferenciadas, que son la realización del activo, la cancelación del pasivo y la distribución del remanente entre los socios, en donde si existe un remanente, se conformará esta cuota liquidatoria y se reembolsará al socio. Y también cuando hay una sentencia judicial, como puede ser en el caso de una realización judicial o remate judicial de cuotas acciones, ¿sí? En este caso, obviamente, cuando hablamos de realización judicial me refiero exclusivamente a la participación total del socio, ¿sí? En donde básicamente en realidad se realiza judicialmente la totalidad de la participación, porque si existe un remanente, bueno, sigue siendo socio, o sea, no pierde su condición de tal, ¿sí? La participación debe ser total. Bueno, como acabamos de desarrollar recién, vimos las causales de adquisición de la condición de socio, vimos las causales de pérdida de la condición de socio, y ahora vamos a ver, y me faltó una causal de pérdida de la condición de socio que no mencioné, que es la muerte del socio. No existiendo pacto de continuación, ¿sí? La muerte del socio, artículo 90 de la Ley General de Sociedades, también es una causal de pérdida de la condición. ¿Cuáles son las obligaciones del socio? Bueno, la principal obligación del socio es el aporte, ¿sí? El régimen de aportes está previsto en el artículo 37 a 53 inclusive,
de la Ley General de Sociedades, ¿sí? El régimen de aportes, el aporte es la obligación principal que tiene el socio para formar parte de la sociedad. El aporte consiste en obligaciones de dar o de hacer. La Ley de Sociedades en el artículo 38 establece que el aporte debe consistir en obligaciones de dar o hacer, salvo, dicen, aquellos tipos societarios donde se exige que el aporte debe ser de dar, ¿sí? En cuyo caso específicamente nos estamos refiriendo a las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, que conforme lo prevé el artículo 39, en este tipo societario, los aportes deben consistir en bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Es decir, que el aporte, en este caso, deben ser bienes de dar, ¿sí? Se da la propiedad de la cosa, ¿bien? Ingresa al patrimonio social de la sociedad. Es decir, que en la CCRL y la CCA, los aportes no pueden consistir en el uso y goce, bien, en el uso y goce de la cosa, no formará parte de un aporte, sino que en realidad formará parte de lo que la ley habla en el artículo 50, es decir, se tratará de una prestación accesoria, no forma parte del capital social. El artículo 45 de la Ley de Sociedades lo que establece es que la ley prevé o se presume que se presume que el aporte se da en propiedad, ¿sí? Salvo que se hubiera dado el uso y goce de la cosa, dice la ley, ¿sí? Entonces, en este caso hay que distinguir claramente de qué tipo societario o a qué tipo societario nos estamos refiriendo para saber los aportes, de qué manera se puede aportar, ¿sí? En este caso, en principio, los aportes pueden ser en dinero, pueden ser en especie, ¿bien? Y tener en cuenta que también la mora, en la integración de los aportes, como lo prevé el 37, es causal de exclusión con justa causa. Otra de las obligaciones que él tiene el socio es el deber de lealtad y buena fe. No hay un artículo específico, sino que son varios en donde se puede reflejar claramente bien este principio general, bien así el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, donde se refiere al estándar jurídico de la actuación del órgano de representación. Dice, el administrador debe actuar con la debida diligencia de un buen hombre de negocios. Acá está el estándar jurídico, deber de actuar con la debida diligencia de un buen hombre de negocios, y será responsable por los daños y perjuicios, dice, en forma solidaria y limitada, ¿sí? Por su acción u omisión. Este está previsto en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades. También tenemos el 133, ¿sí? Donde básicamente habla de actos en competencia con la sociedad. Es un artículo que está inmerso en el capítulo pertinente de sociedades colectivas, donde básicamente habla que los socios no pueden realizar actos en competencia con la sociedad, en beneficio propio o de terceros, si así lo hicieren, dice la ley, será causal de exclusión con justa causa, salvo, dice, que tuviera consentimiento de los socios. El otro artículo, bien, está previsto en el artículo 248, en la sección correspondiente a sociedades anónimas, que habla de la abstención de votar del accionista con interés contrario a la sociedad. ¿Sí? El accionista que tuviera un interés contrario con la sociedad debe abstenerse de votar, ¿sí? Bajo apercibimiento, de cierta manera, lo que dice es que será responsable por los daños y perjuicios cuando con su voto se hubiera logrado la mayoría necesaria para que la resolución fuera válida. El 271, bien, que se refiere básicamente a las condiciones en las cuales el director, órgano de administración de una sociedad anónima puede contratar con la sociedad, dentro qué tipo de contratos, bien, son contratos que sean relativos al objeto social y dentro de las condiciones del mercado. Y el 272, que se refiere a la abstención de participar en la deliberación del director, ¿sí? Que tuviera un interés contrario con la sociedad, ¿sí? En cuyo caso también deberá abstenerse de participar en la deliberación y a noticiar al directorio al respecto. Entonces, como se vislumbra acá,
Estas son obligaciones que se encuentran establecidas en más de un artículo donde se puede caracterizar a este deber de lealtad y buena fe que deben tener tanto en este caso los socios como también los administradores, bien, que forman parte de la sociedad. Resarcimiento por perjuicios. Bueno, esto está previsto expresamente en el 54, último párrafo, cuando habla de inoponibilidad de la persona jurídica, y en el segundo párrafo habla sobre el uso de fondos de la sociedad de manera indebida por parte del socio controlante, ¿sí? Para obtener, para realizar un beneficio, para obtener un beneficio personal. En este caso deberá, dice el artículo 54, todos los fondos, bien, o las ganancias que hubiera obtenido de ese negocio, ¿sí? El socio controlante que aplicare los fondos u efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Bueno, la siguiente obligación, soportar pérdidas. Bueno, está previsto específicamente como un requisito esencial en el artículo 11, inciso séptimo, bien, que habla de contrato social. Bien, el contrato social deberá establecer cuáles son las reglas atinentes a la distribución de las pérdidas y las utilidades, y en caso de que el contrato, dice la ley, se hubiera pautado con respecto a las pérdidas y no con las ganancias, se aplicará la misma regla, bien, para ese supuesto, y viceversa. Colaborar en la administración. Bueno, en este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta o tenemos que diferenciar claramente de acuerdo al tipo societario que nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque básicamente el principio general es que el tema de organización societaria dependerá mucho obviamente, cuanto mayor es la responsabilidad de los socios, más precaria es la organización societaria, y cuanto más organizada esté la sociedad, menor es la responsabilidad de los socios. Y así, el tema de colaborar en la administración. Bien, el 127 habla específicamente de las sociedades colectivas, donde la sociedad colectiva tiene una organización precaria en lo que hace a su organización societaria, y donde el contrato determinará, dice, quién será el que administra, bien, designará el órgano de administración, que puede ser el socio de un tercero. En su defecto, dice, cualquier socio la administra indistintamente. Y el 136 se está refiriendo a la administración en la sociedad en comandita simple, en la cual este tipo societario tiene dos clases de socios, el socio comanditado y el socio comanditario, en el cual este régimen dual permite solamente a que pueda administrar solamente el socio comanditado o un tercero, no puede hacerlo el socio comanditario, ¿sí? El 143, que se refiere a la sociedad en comandita simple, de la sociedad de capital industria, en la cual también existe un régimen dual de responsabilidad, porque existen dos clases de socio, el socio capitalista y el socio industrial, y en donde la ley establece que pueden administrar tanto el socio capitalista como el socio industrial. Cualquiera de los dos pueden ser administradores de la sociedad. El 319, bien, se refiere a la sociedad en comandita por acciones, la cual la sociedad en comandita por acciones también tiene un régimen dual de responsabilidad. Hay dos clases de socios, el socio comanditado y el socio comanditario, y que además el socio comanditado es aquel que puede administrar, ¿sí? No puede hacerlo el socio comanditario, ¿sí? Solamente van a ver que remite las normas de sociedad colectiva, solamente puede realizar, al igual que el socio comanditado de la comandita simple, puede realizar determinados actos autorizados, ¿sí? Pero no puede administrar. Entonces, obligaciones de los socios, volvemos a repetir, el aporte, deber de actuar con lealtad y buena fe, el deber de resarcir los perjuicios causados, el deber de soportar las pérdidas, el deber de colaborar en la administración. Derechos del socio. Bueno, con respecto a los derechos del socio, en principio tenemos el derecho de suscripción preferente y de acrecer. Esto está previsto en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades. Bueno, es un instituto propio de las sociedades anónimas, básicamente, en el cual
se otorga la facultad, en este caso, cuando vamos a suponer que una sociedad anónima requiere financiamiento, y una de las formas de obtener financiamiento puede ser de manera externa o internamente. Cuando lo realiza internamente, bueno, la sociedad anónima, previa resolución asamblearia, bien, decide aumentar su capital, y al aumentar su capital implica que va a emitir nuevas acciones. Al emitir nuevas acciones, ¿quiénes serán los perjudicados ante la injerencia de terceros ajenos a la sociedad? Los socios, quienes en cierta manera verán licuada su participación, disminuida su participación. Por ello la sociedad otorga el derecho, bien, a los socios de poder suscribir acciones preferentemente a los terceros para que puedan acrecentar su participación. Esto en realidad es una facultad, es decir, pueden optar por hacer uso de este ejercicio o no hacerlo. Este derecho de suscripción preferente está regulado bien en el artículo 194, en el cual la sociedad, una vez que lleva a cabo el aumento de capital, bien, aprobado obviamente por asamblea de accionistas, bien, publicará por edictos, bien, la posibilidad de poder ejercer este derecho de suscripción preferente, y podrá haber socios que ejercen este derecho y otros que no lo hagan. La ley también, bien, ofrece el derecho, otorga también el derecho de acrecer, es decir, por aquellos acreedores que decidieron no suscribir preferentemente, otros podrán acrecer, bien, proporcionalmente por lo que aquel no realizó. ¿Sí? Entonces son básicamente dos derechos que están incorporados, bien, en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades. Derecho a participar de la administración, ¿bien? O sea, como es una obligación, también es un derecho, ¿sí? Por eso, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿bien? La sociedad colectiva, ¿bien? Está previsto en el artículo 127 de la Ley General de Sociedades. La sociedad en comandita simple está previsto en el artículo 136 de la Ley General de Sociedades. En la sociedad de capital de industria está previsto en el artículo 143, y en la sociedad en comandita por acciones está previsto en el artículo 319 de la Ley General de Sociedades. Derecho a participar en las utilidades y beneficios, ¿sí? Está previsto en el inciso 11, inciso séptimo, bien. También lo vimos recién, la obligación, como está la obligación de soportar las pérdidas, también está el derecho de poder participar en las utilidades y beneficios, ¿sí? Y la manera mediante la cual el contrato social, bien, determinará la manera o la forma en la cual, bien, distribuirá, bien, la forma de participar de las utilidades y de soportar las pérdidas. Cuarto, derecho de información. Bueno, con respecto a este derecho, básicamente está previsto en el 55, es un control individual que pueden ejercer los socios en aquellos supuestos en donde no existe un órgano de fiscalización preestablecido, prefijado, es decir, o se prescinde de fiscalización. Es un derecho que tienen los socios de poder reclamar, en este caso la sociedad, bien, de poder recabar información sobre los libros y documentación de la sociedad. Este derecho de información, bien, está previsto expresamente en el 55, sin embargo, existen sociedades en donde existe un órgano de fiscalización interna, como se da en las SRL, bien, en la cual es optativa, y en las sociedades anónimas, bien, en el artículo 284 y 280, en donde el órgano de fiscalización se denomina sindicatura y o consejo de vigilancia, en el cual básicamente deber de información, ¿sí? En este caso, bueno, el control o la fiscalización la realizará, bien, el órgano de fiscalización establecido, bien, que puede ser, como dije, la sindicatura y o consejo de vigilancia, pero en aquellos casos que se prescinda de órgano de fiscalización, regirá el derecho de información que tienen los socios por el artículo 55 de la ley. Derecho de permanencia y no exclusión si no es por justa causa, ¿sí? Bueno, en este caso, obviamente que para que el socio, como dijimos hoy, la exclusión con justa causa es una causal de resolución parcial, es decir, se produce la extinción del vínculo societario entre la sociedad y el socio sin que implique disolución de la sociedad.
Acá lo que remarco es que, obviamente, este derecho de permanencia y de no ser excluido, bien, la ley exige que haya justa causa para que el socio pueda ser excluido. Está regido, bien, por la ley, por el artículo 91, bien, las causales la causal de exclusión con justa causa, y bueno, básicamente, como hoy lo hablamos al principio, lo que dijimos es que uno de los claros ejemplos en los cuales un socio puede ser excluido por justa causa es por la mora en la integración de los aportes. El receso. Bueno, el derecho de receso básicamente también es un instituto propio de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Es el derecho que tiene, la facultad que tiene el socio de poder retirarse cuando votó en contra o estuvo ausente a la hora de adoptar determinadas decisiones, o sea, no en cualquier supuesto, sino solamente en aquellos supuestos que están previstos en el 2.4.4 último párrafo, es decir, cuando básicamente la sociedad anónima quiere fusionarse, en el caso de fusión fusión propia, no por incorporación, en los casos de prórroga, reconducción, en los casos de disolución anticipada, en este caso, los casos de también cambio de domicilio al extranjero, fusión. Bien, en todos estos casos, aumento de capital decidido por la Asamblea Extraordinaria que implica un efectivo desembolso del accionista, los supuestos que prevé el artículo 244, último párrafo, habilitan bien el ejercicio del derecho de receso a aquellos accionistas que hubieran votado en contra de la decisión o que estuvieron ausentes, de poder receder, y la ley otorga, desde la fecha de la clausura de la Asamblea, un plazo de legal para su ejercicio. Esto implica que el socio se retira de la sociedad y tiene el derecho a que se le reembolse su participación. Para la SRL está regulado en el artículo 160 y para las sociedades anónimas en el artículo 245 de la ley. Derecho de reembolso de la cuota parte, ¿sí? Básicamente esto se da cuando la sociedad entra al íter liquidatorio, bien, acaecida la causal de disolución, que es un momento, bien, es la puerta de ingreso al proceso liquidatorio. En este caso, el proceso liquidatorio, como habíamos dicho, es una síntesis de 3 operaciones, en la cual se reducirá en la realización del activo, en la cancelación del pasivo y en la distribución del remanente entre los socios existiere como una cuota liquidatoria. ¿Sí? Acá yo cité el artículo 94 y subsiguientes porque habla obviamente de la disolución y luego viene el capítulo de liquidación, y el 92 porque habla básicamente de los efectos del reembolso bien del socio, bien los efectos que se producen cuando es excluido con justa causa. Uno de los derechos, obviamente, es el reembolso de su cuota parte, bien, que lo prevé básicamente el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. Bueno, el siguiente título es Socios en sus relaciones con la sociedad, actos anteriores. Bien, el artículo 36 de la Ley General de Sociedades dice que los derechos y obligaciones de los socios comenzarán desde la fecha fijada en el contrato de la sociedad, y con respecto a los actos anteriores, ¿sí? Dice que sin perjuicio de ello, responden también de los actos realizados en nombre o por cuenta de la sociedad por quienes hayan tenido hasta entonces su representación y administración de acuerdo a lo que se dispone para cada sociedad. Obviamente que yo acá cité los artículos referidos a la sociedad de información, porque obviamente durante este íter constitutivo, bien, desde que la sociedad se constituye hasta que inscribe su contrato, estamos dentro del periodo respectivo de la sociedad de información, y para ello el régimen aplicable en materia de actos realizados por la sociedad durante este íter constitutivo van a estar regulados, bien, como lo explicó correctamente y en forma integral el doctor Federico Alves de la Rondo, la clase pertinente, estarán regulados por los artículos 183 y 184 de la Ley General de Sociedades, donde bien habla del régimen de actos
la clasificación, la famosa clasificación tripartita de actos, y luego de la asunción de actos por parte de la sociedad constituida, bien, la sociedad de información ya constituida, ¿sí? En el cual lo explica claramente en la clase correspondiente. Socios en sus relaciones con los terceros. Bueno, acá es importante tener en cuenta básicamente el artículo 56, que se refiere exclusivamente a la posibilidad, y esto está relacionado cuando la sociedad se celebra su contrato, bien, este contrato, la sociedad, nosotros podemos decir que nace con la celebración del contrato y no con su inscripción. Lo que otorga la inscripción, conforme a las normas del artículo 7, es otorgar la regularidad de la sociedad. O sea, una vez inscripto el contrato, ¿sí? La sociedad queda constituida regularmente. Este carácter de regularidad, bien, otorga a los socios de la sociedad, bien, el régimen, un derecho, bien, básicamente, que está previsto en el 56, que se llama derecho de exclusión. Este derecho de exclusión lo que permite es que los terceros acreedores sociales de la sociedad, en este caso, dice, podrán, en cierta manera, existiendo una sentencia, podrán, contra una sentencia contra la sociedad en relación de un vínculo contractual, frente a un incumplimiento social, los acreedores sociales deberán bien accionar directamente contra el patrimonio social de la sociedad y subsidiariamente podrán hacerlo contra el patrimonio individual de los socios. ¿Por qué? Porque los socios tienen una responsabilidad subsidiaria. Cuando habla de subsidiariedad, quiere decir que los socios podrán, bien, podrán oponer este derecho a exclusión, ¿sí? E indicar, bien, que los acreedores deberán, en primer lugar, bien, discutir los bienes sociales de la sociedad y subsidiariamente podrán hacerlo a los socios. Este es el derecho de exclusión que está previsto en el artículo 56 de la Ley de Sociedades. Y el artículo 57 habla básicamente de los acreedores individuales de los socios, en el cual se refiere a básicamente la posibilidad de que los acreedores sociales de un socio cuya participación tenga parte de interés, solo podrán solicitar el embargo de la parte de interés, pero no podrán realizarla judicialmente porque las partes de interés tienen las características de que son títulos indivisibles, embargables, pero son inejecutables. Es decir, solo los acreedores individuales de los socios podrán cobrar bien de la cuota liquidatoria, en el caso que cuando la sociedad se disuelva, o de las utilidades que perciba el socio. En cambio, cuando se trata de acciones o cuotas, los acreedores individuales del socio podrán solicitar el embargo, pero también podrán realizarlas judicialmente, porque las acciones y las cuotas, bien, son títulos que reúnen las siguientes características. Son divisibles, embargables y además son ejecutables. Cuando hablamos del régimen de capacidad de los socios para formar parte de sociedades, es importante hacer una explicación referente a determinados supuestos que prevé la ley con respecto a la capacidad de los socios para formar parte de sociedades. En este caso, el primer supuesto es las sociedades entre cónyuges, que está prevista en el artículo 27 de la Ley General de Sociedades, donde básicamente sufrió una reforma importante, bien, antes obviamente solamente los cónyuges podían constituir sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, hoy por hoy, y eventualmente estableció una sanción ante el incumplimiento o infracción de este artículo. En este caso, hoy por hoy, bien, el artículo 27 establece que los cónyuges pueden constituir cualquier tipo de sociedad, inclusive, dice la ley, la sociedad de la sección cuarta. Esto lo prevé el artículo 27. Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. Como ven acá, básicamente es amplia la facultad o las posibilidades que tienen los cónyuges de constituir sociedades, ¿bien? Y no hay una sanción, ¿bien? Con respecto, como sí lo prevía anteriormente la ley anterior.
Luego está el otro supuesto que habla de sociedades con herederos menores, incapaces o con capacidad restringida, que está previsto en el artículo 28. Bien, en este caso, la ley establece que pueden constituir sociedades, bien, con responsabilidad limitada, ¿sí? En este caso, lo dice básicamente que en caso que exista una colisión de intereses entre los representantes, curadores, o en este caso tutores de los incapaces, bien menores o de capacidad restringida, se designará a un representante ad hoc y que el contrato obviamente será autorizado, bien en este caso por el juez, será aprobado por el juez de la sucesión. Lo que la ley dice, básicamente establece una sanción, bien en el artículo 29, porque establece que en caso de adoptar una sociedad no permitida, bien, esto generará una responsabilidad solidaria limitada, dice, de los representantes curadores o administradores, representantes curadores o, en este caso, tutores de los menores incapaces o de capacidad restringida, juntamente con los consocios capaces, bien, por los daños y perjuicios que le generen a el menor de edad, ¿sí? Ya sea a los incapaces o a los de capacidad restringida. Artículo 28 y artículo 29 de la Ley General de Sociedades. Luego tengo el otro supuesto que prevé la ley en el artículo 30, que se refiere ya a la persona jurídica, ¿sí? Sociedad como socia. Bueno, acá básicamente también sufrió una reforma, ¿sí? Con la Ley General de Sociedades, donde esta, en cierta manera, limitación está dirigida a las sociedades anónimas y a las sociedades cuyo capital está representado por acciones, ¿sí? Y acá dice que las sociedades anónimas y la sociedad incomodita por acciones solamente pueden formar sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Esto es un agregado, porque no estaba comprendido, parecería que la limitación está dirigida a las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, y además también una cooperativa cuyo capital está representado por acciones también podría, en este caso, formar sociedades, estaría la posibilidad de formar sociedades anónimas en comandita por acciones, estaría comprendida dentro de esta limitación. Artículo 30 de la Ley General de Sociedades. Luego, el programa también habla de socio aparente y socio oculto. Bueno, también este artículo sufrió una reforma importante, porque ahora está prohibido la participación del socio aparente y del socio oculto, como lo dice el 34, en la actuación, la actuación societaria, bien, la actuación societaria del socio oculto y aparente. Como saben, el socio aparente es un prestanombre, es un socio ficticio, es aquel que simula realizar aportes, participar en las ganancias, aquel que simula ser socio. Para el tercero es un socio real, pero internamente es un socio ficticio. Es el socio, famoso socio de palos, bien, de palos. Y luego está el socio oculto, que es el verdadero socio, bien, el socio real, bien, pero la ley en el artículo 34 establece, como título dice, prohibición, bien, queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto. Y el 35 establece la responsabilidad. Dice, la infracción a lo establecido hará el socio aparente, el socio oculto, bien responsable en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria, dice acá, de conformidad con lo que prevé el artículo 125, que habla de la responsabilidad de los socios de una sociedad colectiva. Artículo 34, artículo 35. Nombre societario. Bueno, cuando otro de los puntos a desarrollar en esta unidad temática se refiere, hablamos del nombre societario. Bueno, en materia de nombre societario, básicamente a tener en cuenta que es uno de los elementos distintivos de la sociedad, bien, uno de los elementos esenciales, bien, que está previsto en el contrato social, en el artículo 11, inciso segundo, de la Ley General de Sociedades. El nombre societario, primero hay que hacer una aclaración, bien, porque básicamente yo tengo que distinguir qué se entiende por razón social y qué se entiende por denominación social,
¿sí? En este caso, primero el artículo 11 de la Ley General de Sociedades dice que el instrumento de constitución debe contener, ¿sí?, la razón social o la denominación. ¿Y qué se entiende por razón social? La razón social es aquella que comprende el nombre del socio o de los socios con responsabilidad solidaria e ilimitada. Es decir, que este nombre, bien, vamos a suponer en una sociedad colectiva, bien, la razón social puede estar compuesta por ejemplo, el nombre de Raúl García, sociedad colectiva, porque la razón social, además del nombre de los socios o socio con responsabilidad ilimitada, deberá agregársele el aditamiento del tipo societario con quien se está contratando, bien, o su abreviatura. Hay que tener en cuenta que en el caso de que de que la razón social no comprendiera el nombre de todos los socios, deberá agregarse la palabra y compañía, haciendo conocer al tercero que obviamente hay más socios que responderán de forma solidaria y limitada. La razón social es optativa, ¿sí? Es decir, que los diferentes tipos societarios podrán adoptar bien una razón social o una denominación social. En materia de sociedad colectiva, está prevista en el artículo 126 de la Ley General de Sociedades, donde establece que la sociedad colectiva, dice, se adoptará una razón social, dice, en ella podrán figurar el nombre de algún socio, de algunos o de todos los socios con responsabilidad solidaria y limitada. Si no figuraren todos ellos, dice, deberá agregarle la palabra y compañía, y además el aditamiento bien del tipo societario o su abreviatura. Obviamente que la omisión generará una responsabilidad solidaria limitada del firmante con la sociedad por los daños y perjuicios que ocasionare, ¿sí? Con respecto, si adoptara una denominación social, ¿sí?, cuando yo hablo de denominación social, esta puede ser de carácter objetiva o de carácter subjetiva. La denominación objetiva es aquella que está integrada por un nombre de fantasía. Por ejemplo, Los Naranjos, sociedad colectiva. Y cuando hablo de denominación social subjetiva, es aquella que puede estar integrada por el nombre de una persona humana o por un socio. Y en este caso, por ejemplo, Raúl García, sociedad colectiva. La denominación social también se deberá adicionar la abreviatura del tipo societario correspondiente, bajo apercibimiento de, obviamente, en caso de omisión, de generar responsabilidad, al igual que en materia de razón social. El artículo 134 se refiere a la sociedad en comandita simple. Bueno, acá hay una particularidad, porque la razón social, como le dice el 134, si bien remite a las normas del 126, solamente, como dije hoy, podrán figurar en ella los socios o el socio con responsabilidad solidaria e ilimitada. Es decir, la razón social en una sociedad en comandita simple estará integrada por el nombre o nombres de los socios comanditados, que son aquellos que tienen responsabilidad limitada, ¿sí? Perdón, ilimitada. No pueden figurar en ella los socios con responsabilidad ilimitada. Bien, si adopta una denominación social, bien, deberá agregársele el aditamiento del tipo societario, al igual que la razón social, o las siglas del tipo societario, a los fines de hacer conocer a los terceros, bien, que el tipo societario con quien están contratando. El 142 se refiere a la sociedad de capital-industria, ¿sí? En materia de sociedad de capital-industria, bien, acá también hay un régimen dual de responsabilidad y un régimen, porque hay dos clases de socios, y básicamente la ley dice que si adopta una razón social, no podrán figurar en ella el socio industrial, solamente figurará los o el socio capitalista, bien, con el agregado del tipo societario, bien, o su abreviatura, bien, y se adopta una denominación social, bien, puede ser de carácter objetivo o subjetiva, y deberá agregarle el aditamiento del tipo societario correspondiente. Cuando se refiere a la sociedad incomandita por acciones, el artículo 317, bien, se refiere específicamente también a que
en este caso también la asociación comandita por acciones tiene un régimen dual de responsabilidad porque hay dos clases de socios, el comanditado y el comanditario. Es decir, si adopta una razón social, solamente podrán figurar en ellas los socios comanditados, ¿sí? O comanditado, y deberá agregarse bien la palabra y compañía más la abreviatura del tipo societario elegido, y se adopta una denominación social, también sea objetiva o subjetiva, deberá agregarle también el aditamiento del tipo societario correspondiente. Cuando hablamos de denominación social, esta sí es obligatoria para dos tipos societarios, la sociedad anónima y la SRL, ¿sí? Si bien, como dije, acá estoy citando los artículos 126, 134, 142 y 317, ¿por qué? Porque los tipos societarios mencionados anteriormente pueden adoptar tanto razón social o denominación social. La denominación social sí es obligatoria para la sociedad anónima y para la SRL. En materia de SRL está prevista en el artículo 147 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? En el cual la SRL dice adoptará una denominación social, objetiva o subjetiva, y esta podrá incluir, dice, el nombre de los socios, ¿sí? En este caso, y deberá agregársele la sigla, bien, o la abreviatura del tipo societario, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o bien la abreviatura SRL. Si adopta en materia de sociedades anónimas, bien, el artículo 164, bien, se refiere específicamente, donde también obliga, bien, en este caso a la sociedad anónima, a que adoptar, bien, una denominación social, que esta va a ser, en este caso, que puede ser subjetiva u objetiva, y la denominación social, bien, en este caso podrá incluir el nombre de socios o de personas de existencia visible, bien, y deberá adicionarle el aditamiento del tipo societario respectivo, bien, sociedad anónima, o la palabra completa, o su abreviatura. ¿Qué es cuál es la normativa, bien, que aplica la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que como saben es la autoridad de contralor de carácter administrativa, ¿sí? Ante quien obviamente ejercerá el control de legalidad en lo que hace a la inscripción del contrato constitutivo, como también sus sucesivas modificaciones contractuales. La disposición es la número 45 del 2015, bien, en materia de nombre social, bien, hay una sección específica a partir del artículo 78 al 86. Hablo de la Dirección Provincial de la Persona Jurídica porque estamos en Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que si estamos en Capital Federal, la autoridad de Contralor se denomina Inspección General de Justicia, con su normativa administrativa correspondiente, pero en Provincia de Buenos Aires se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En el artículo 78, bien, habla sobre el nombre social, bien, y establece el nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombres de fantasías u otras formas de referencia a bienes, servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. No puede inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de estas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Fíjense que el artículo 126, cuando habla de nombre, bien, se refiere específicamente a la veracidad, bien, y dice, el tercer párrafo, cuando se modifique la razón social, se aclarará esta circunstancia en su empleo de tal que resulte indubitable la identidad de la sociedad. Acá estamos hablando de la veracidad, bien, una de las características que menciona, bien, el artículo 78 cuando habla de nombre social. Puede suceder también que el nombre tenga una cierta similitud, bien, o que sea parecido o sea igual, bien, a otro que haya sido registrado con anterioridad. Por eso también el artículo 79 se refiere a la homonimia, ¿sí? Acá dice,
y el artículo más grande, basta para tener por configurada un supuesto de homonimia la presencia de semejanzas fonéticas o gramaticales susceptibles de producir confusión sobre la distinta identidad de las personas jurídicas involucradas a partir de la similitud gramatical. Fíjense que acá habla, basta con que haya similitud gramatical, semejanzas, bien, de un nombre social inscripto con anterioridad, para que el supuesto esté comprendido o que se configure un caso de homonimia. Por eso, bien, se inicia lo que se llama la reserva del nombre, bien, que está previsto el trámite de reserva de nombre antes de la inscripción del contrato constitutivo de la sociedad, bien, que está previsto en el 85, donde regula específicamente el trámite de la reserva de nombre, qué es lo que se debe llevar a cabo para evitar los casos de homonimia. Toda modalidad asociativa podrá solicitar en forma previa al inicio del trámite de constitución o modificación de la razón social o denominación social, reserva de nombre, mediante la presentación del formulario de reserva de nombre, suscrito al menos por uno de los socios fundadores, en el caso de constitución, y por el representante legal en el supuesto de modificación. Concedida la reserva, la misma se extenderá por el plazo de 30 días, debiendo iniciarse dentro de dicho plazo el trámite principal. ¿Sí? O sea, es un trámite previo a la constitución, bien, a la inscripción del contrato de la sociedad. La solicitud de reserva puede incluir hasta 5 denominaciones, cuyo orden se considerará orden de preferencia, pero la reserva valdrá en relación a la que resulte utilizable por no existir idénticos en los registros de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, es decir, homonimia, ¿sí? O sea, al solicitarse la inscripción de la constitución o modificación de la denominación de la sociedad, debe acompañarse la constancia de reserva vigente, ¿bien? Estos son los efectos de evitar los supuestos de homonimia, ¿bien? Se inicia con anterioridad a la inscripción del contrato social el trámite de reserva de nombre, en el cual se presenta un formulario, ¿bien? El formulario de reserva, y que tendrá un plazo de vigencia de 30 días, en virtud del cual, bien, se establecerá un orden de prelación, eligiendo hasta 5 denominaciones, y obviamente se elegirá aquella en tanto en cuanto no represente, bien, o no constituye un supuesto de homonimia. Reserva de nombre, artículo 85. ¿Qué pasa con el domicilio social? Bueno, el domicilio social es otro requisito esencial, que también prevé el contrato societario, en el artículo 11, inciso segundo, bien, donde hay que hacer acá una diferenciación, bien, porque el artículo 11, bien, establece que este contrato constitutivo deberá establecer, bien, en este caso, el domicilio de la sociedad, bien, y hacer una distinción a lo que se entiende por sede social. Es decir, hay que tener en cuenta que el domicilio es sinónimo de jurisdicción, bien, provincia, departamento, y que es vinculante a los efectos de la competencia, es decir, a los efectos de determinar todas las notificaciones que deben cursarse a la sociedad, bien, y que obviamente se distingue claramente de lo que es la sede social, ¿sí? La sede social, que es el lugar físico, calle y número donde la sociedad tiene el asiento principal de sus negocios. Es decir, que esta distinción me permite a mí evitar, bien, que, bueno, antes hubo un fallo muy conocido, se llamó fallo Quilpe, donde esto implicó una necesidad de poder distinguir ambos conceptos, bien, lo que conlleva, bien, a evitar, bien, de que cada vez que la sociedad quiera mudar, bien, transferir su sede social, no implica una modificación contractual, ¿sí? Van a ver que el artículo 11 de la Ley General de Sociedades establece que si el contrato constare solamente el domicilio, bien, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado, suscrita por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, ¿sí? Por eso es importante, bien,
que, y así la Dirección de Personas Jurídicas en la disposición 45, bien, vuelve a reafirmar la distinción entre domicilio y sede, y permite, obviamente, inscribir de manera, digamos, independiente el domicilio de la sede, evitando sucesivas modificaciones contractuales. Bien, que obviamente lo que esto implica. El artículo 87 dice el título domicilio y sede. Entiéndase por domicilio social el ámbito de la provincia, debiendo constar en el estatuto o en la autorización que se dio para funcionar. A su vez, entiéndase por sede social la calle, número, localidad y partido, debiendo constar en el acta constitutiva o estatuto. Cuando la sede social conste en el estatuto, todo cambio significará reforma del mismo. Si constare en el acta constitutiva, solamente se comunicará tal novedad para su toma de razón e inscripción. ¿Ven la diferencia fundamental que hay si la sede forma parte del estatuto, de si la sede, bien, se encuentra en instrumento por separado, en el acta constitutiva, en un supuesto implicará bien, modificación del contrato social, y en el otro supuesto no. Bueno, el artículo 88 regula básicamente el cambio de sede social. Acá básicamente lo que explica son cuáles son los requisitos formales que se deben cumplimentar a la hora de solicitar un cambio de sede social. Fíjense que dice las distintas modalidades asociativas que trasladen su sede social sin que genere cambio de jurisdicción. O sea, acá estamos hablando cuando la sede social figura en el acta constitutiva y no en el contrato, en el estatuto, ¿sí? En este caso, obviamente que acá en este caso estamos hablando de que no hay una modificación contractual, ¿sí? Sino que se hace conocer o se toma razón del cambio de sede societaria. Las distintas modalidades asociativas que trasladen su sede social sin que genere cambio de jurisdicción, deberán en el plazo de 20 días de producido presentar, y acá enumera cuáles son los requisitos legales, los requisitos formales que deben presentarse. Una minuta rogatoria, ¿bien? El formulario de minuta, ¿bien? Donde básicamente de la petición, ¿sí? Donde deberá adjuntarse una copia certificada del acta del órgano competente, que obviamente resolvió, aprobó, bien, el cambio de sede, y en la que obviamente se especifique la nueva sede, bien, ahí dice, en la que conste el nuevo emplazamiento, consignando claramente calle, número, localidad y partido. Luego se verá acreditar o justificar el quórum, ¿sí? En este caso deberá adjuntarse la copia certificada del registro de asistencia, bien, de la reunión de directores, bien, o gerentes, de acuerdo al tipo societario correspondiente, en el que conste básicamente la nómina de miembros asistentes y las firmas de los mismos. Bien, ahí dice, al pie del último folio deberá constar la firma del presidente secretario, que contendrá detalle de los integrantes presentes, ¿sí? O sea, es la documentación respaldatoria, bien, que acredita bien la aprobación de la resolución del cambio de sede social. Y luego la publicación edictal, bien, en el boletín oficial, dice, de encontrarse los datos de la sede social insertos en el estatuto, el traslado de la misma implicará necesariamente modificación del contrato. Esto es en el caso, obviamente, del primer supuesto, en el caso de que la sede social estuviera juntamente, bien en el contrato constitutivo, bien lo que implica obviamente una modificación contractual, bien es mucho más engorroso, bien la tramitación, diferente en el caso de que figurare bien en el estatuto, ¿no? En el acta constitutiva, perdón. Bueno, hasta acá, bien, bien, hasta acá entonces, bueno, como ven, y lo que hicimos fue desarrollar bien el tema de socio, bien, todo lo referente a condición de socio, derecho de los socios, obligaciones de los socios, forma de adquisición de la calidad de socio, pérdida de la condición de socio, capacidad
los diferentes supuestos que prevé la ley con respecto a las sociedades entre cónyuges, sociedades en que existen herederos menores, la posibilidad de las sociedades ser socias de otras sociedades, ¿sí? Y por último, el tema del domicilio y la distinción con sede social y el tema del nombre social, distinguiendo claramente, de acuerdo al tipo societario, cuando hablamos de denominación social y cuando hablamos de razón social. Bien, bueno, espero que, bueno, sigamos manteniendo el contacto por las próximas clases, bien, y acá finalizamos la unidad temática.